Números, pues bueno, es un éxito, ya vemos que casi no cabe nadie más. O sea que nada, es un placer. Como sabéis, estos 4 primeros libros que sacamos ahora son China Meville con Embassy Town, Paola Bacigalupi con La bomba número 6 y otros relatos, La corte de los espejos de Concepción Perea, que está aquí en la mesa, y el mes que viene Brent Weeks, que sacamos una novela de la segunda entrega de Portador de la Luz, que es La daga de la ceguera. Acabaremos el año con la novela de Jesús Cañadas, titulada Los nombres muertos, ya luego os contará un poco más de ella, con una novela de Terry Pratchett, Me vestiré de medianoche, una novela de una autora inédita, inédita, con su primera novela, que era autora de novela gráfica, Willow Wilson, Alice el Invisible, que es una novela que ha ganado bastantes premios, que os va a sorprender a todos. ¿Y qué más? Y sacaremos una antología de relatos de ciencia ficción de autores extranjeros, españoles y hispanoamericanos. Y para empezar el año tendremos una novela de Juan Miguel Aguilera, supongo que todos conoceréis. Nuestra idea es sacar una media de 15-20 títulos al año y que sean más o menos los mismos extranjeros que españoles. Sacar novelas, libros de relatos, antologías, un poco de todo. Y nada, para hacer hoy la rueda de prensa tenemos en la mesa a Ricardo Ibarzón. Ricard es periodista en los mejores medios, escribe en El País, en El que lee, en El Periódico, aparte es escritor y es profesor en el Ateneo Barcelonés de Escritura Creativa de Género y es nuestro asesor literario en esta aventura. Es el asesor de Alice Ledeble, que no está aquí, que es la editora de autores extranjeros, y yo, que soy la editora de autores españoles y hispanoamericanos. Tenemos también a Juan Jacinto, ahí al lado de Ricard, que es un referente del género. No hay antología de autores españoles, no son las que nos hagan algún relato suyo. Ha publicado 2 novelas, El asesino hipocondriaco y El sueño del otro, además de 2 libros de relatos de mecánica y alquimia y 88.000 leyes. Y como no, tenemos también a Concepción Perea, con La corte de los espejos, con la que inaugura su carrera literaria, que presumo será larga, y Jesús Cañadas, que sacaremos en finales de años, en octubre, más o menos octubre-noviembre, su libro Los nombres muertos. Y quería excusar también a Félix Palma, que estaba en la convocatoria, pero por problemas personales no ha podido venir. Nos ha llamado muy apenado, pero ha sido imposible, pero os manda a todos un saludo. Y nada, bueno, paso la palabra a Ricardo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, buenos días. Gracias a todos y a todas por venir. Yo la verdad es que cuando me comentaron que íbamos a hacer la presentación y que podía decir alguna cosa, lo que puedo decir sobre todo se verá en los libros que vayan apareciendo, ¿no? En esa decisión que vayan tomando Emi en autores nacionales y Alex en autores extranjeros, y en intentar asesorar, darles una cierta idea. Yo como periodista llevo un tiempo escribiendo sobre género bastante, en los 20 años que llevo ejerciendo. Creo que soy de los periodistas no del fandom, es decir, no especializados, que más ha intentado acercarse, y la verdad es que a mí me apetece hablar de fantasy sobre todo como una reivindicación, y de hecho como 4 reivindicaciones, ya que tengo el micrófono y de momento no me cortan, voy a hacer las 4. La primera reivindicación sería una reivindicación directamente del género, incluso de la fórmula, incluso de los códigos establecidos, incluso del fandom. ¿Por qué? Porque la verdad es que creo que dentro del fandom se han cometido muchas injusticias. Que se ha dicho muchas veces que en el fandom básicamente se hacía mala literatura, se hacía subliteratura, se hacían subgéneros, y a mí me parece que vale la pena recordar que ha habido mucha buena literatura dentro del fandom y que ha habido mucha fórmula que no se ha convertido solo en conservadora, y nosotros creo que en Fantasy vamos a intentar hacer fórmula de la que valga la pena, de la que pueda ser creativa, de la que pueda ser un poquito transgresora. Luego veremos algún ejemplo. Pero cuando me dicen es que en el fandom hay mucha basura, yo enseguida pregunto, ¿y en la novela negra no hay mucha basura? ¿Y en la novela histórica no hay mucha basura? ¿Y en la novela romántica no hay mucha basura? ¿Por qué seguimos con el estigma de la literatura fantástica diciendo que hay mucha basura? No, dentro del fandom y dentro de la literatura de género más de fórmula hay mucha buena literatura, y aquí vamos a intentar publicar alguna de ellas. Pero al mismo tiempo que digo eso, también quería hacer una segunda reivindicación, y es la de la literatura que se sale completamente del fandom y de la fórmula, y que la verdad es que arrastramos tal estigma en España porque ha habido una tradición realista muy consagrada desde la academia, desde los medios, desde la crítica, que la verdad es que casi no tenemos un espacio para eso. O sea, cuando alguien dice que Julio Cortázar
no es literatura fantástica, a mí se me ponen los pelos de punta, por supuesto que lo es, y también lo es Jorge Luis Borges, y también lo es muchísimos autores de referencia, y siempre hacemos como una división que viene de la alta literatura, eso es, claro, ellos no hacen género, y luego está la fórmula. Pues yo empiezo a pensar que tenemos que encontrar, que los críticos, los libreros y los editores vamos por detrás de la gente, de todos vosotros, del público, de los lectores, que creo que ya se han quitado encima las tonterías, que se han quitado encima los prejuicios, que se han quitado encima el estigma, y que por lo tanto, si algo tiene literatura, vamos a decirlo fácil, no realista, pues no hay ningún problema. Y creo que a eso ha contribuido toda una generación de gente más joven, pero que ya empezamos a peinar canas, como podéis ver, pues que nos hemos educado viendo y leyendo, sin problemas, series, películas, libros, desde los tiempos de Harry Potter y Tolkien, que venía de antes, pero el éxito vino con las películas, hasta George R.R. Martin en estos momentos. Yo creo que en ese círculo de gente puede caber de todo. Puede caber desde, ahora que veo a Javier Calvo por ahí al fondo, pues de la gente que él ha denominado nuevos extraños, y que la gente de Aristas Martínez, una editorial que está ahí al fondo también, ha decidido coger el guante y hablar de nuevos extraños, es decir, autores que están haciendo literatura no realista. Hay muchas editoriales que lo están haciendo, desde salto de páginas hasta páginas de espuma. Literatura que nosotros vamos también, creo, a poner en fantasy, porque no tenemos ese prejuicio, no nos gusta ese estigma y vamos a ir con los lectores. Creo que también vamos a luchar contra él. No ir al extremo de hacer lo que hace Alejo Puerto en Chinganés y decir que la literatura realista es un atraso, pero casi. Es decir, ahora mismo me parece que estamos en un mundo en que la literatura no realista nos da más pistas para el mundo cambiante, para las cosas que van a pasar. Vamos a decirlo fácil, una distopía me habla mucho más de lo que nos está pasando ahora que determinados libros pretendidamente realistas. Una tercera reivindicación creo que tiene que ver con una cantera. Creo que hay una cantera de lectores y una cantera de autores. Yo como profesor de ciencia ficción y fantasía allá en el Ateneo, en Barcelona, siempre digo, hago los dos cursos, el de ciencia ficción y el de novela. El de ciencia ficción es todo un año, el de novela son 20 horas, es un trimestral. Los que hacen las 20 horas me demuestran cada año que han leído más lo que tenían que leer, que escriben mejor y que son más lectores y mejores autores. Yo creo que existe una tradición que unas nuevas generaciones de lectores están siguiendo, que conocen bien y que por lo tanto se puede jugar a transgredirla, a ser creativos, a hacer guiños, y creo que eso también lo vamos a incorporar. Y gente como Juan Jacinto Muñoz Rengel, gente como Félix Palma, que tenía que estar aquí, o gente como los dos autores a los que pronto les voy a pasar la palabra y que se incorporan ya directamente a Fantasy, creo que lo están haciendo y que van a conectar con esa nueva generación que no tiene ningún tipo de problemas. Pero además, creo que vale la pena hacer justicia, y también lo vamos a hacer, ha citado Emi el nombre de Juan Miguel Aguilera, y recuperar la vieja cantera, y voy a citar sin problemas a la competencia, la vieja cantera del buen Minotauro, cuando Minotauro tenía aquella cantera con Elia Barceló, Juan Miguel Aguilera, Arsenal, Marín, Rudy, toda aquella gente, alguna de ellas se ha tenido que especializar en novela histórica o en juvenil porque no encontraban dónde publicar. Pues ahora va a haber un sitio donde publicar porque hay muchas literaturas, muchas editoriales nuevas de fantasía que están apareciendo. Aquí va a haber también autores nacionales y yo creo que intentaremos que sean los mejores. Y acabo con la cuarta reivindicación, para pasarle ya la palabra a los tres autores, y que sería una reivindicación ya casi de crítico, profesional, académica, de decirle y de gritarle a la academia y a los medios de comunicación, los que son demasiado oficialistas, los que siguen pensando que Galdós es lo más importante. Ojo, Galdós es buenísimo, pero ¿por qué no es igual de bueno, por decirlo así, Pere Caldés en Cataluña, Cunqueiro o Bernardo Achaga, o autores que han hecho una ruptura con el realismo y que siempre están como en una segunda fila, ¿no? Como en un segundo lugar? ¿Y por qué no son buenísimos autores pues como los que vamos a intentar publicar? Para mí Félix Palma es un ejemplo, ahora que no está aquí y no le van a subir los colores, lo voy a decir, para mí es un ejemplo de alguien que ha sabido encontrar ese lenguaje nuevo, conectar con esa cantera nueva y hacer al mismo tiempo un recorrido por una tradición que muchos comparten y sin embargo no repetir género, no repetir fórmulas. Entonces yo creo que por ese camino vamos bien y espero que eso es que podamos seguir con Fantasy. Y a partir de ahí me han pedido que les haga un par de preguntas a los tres autores. He empezado pensando raíces cuadradas, he visto la cara que han puesto, he decidido cambiar de tercio. Voy a empezar con quién empezamos, Emi. Empezamos con Juan Jacinto, ya que he hecho un poco de teoría, y luego pasamos a los autores que ya van a publicar dentro de Fantasy.
Yo a Juan Jacinto le quería preguntar, como él es antólogo, al mismo tiempo autor, al mismo tiempo experto en el género, le quería preguntar si más allá de esta transgresión que yo digo ahora, o esta hibridación, o esta fusión entre muchos géneros que hay, ¿no cree también que está pendiente, aquí lo vamos a intentar, una cierta hibridación de los grandes géneros, en el sentido de decir, no solo hay novelas, vamos a hacer antologías, vamos a hacer libros de cuentos? Tú has practicado especialmente el cuento y has hecho muchas antologías. ¿No crees que también para aproximarse al género fantástico es una muy buena opción? Buenas tardes. Y aparte de todo eso, todo lo que he dicho, ¿me puedes decir en lo que estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho Ricard. Si hablamos ya de géneros también diferenciando el cuento y la novela, bueno, eso nos llevaría a extendernos demasiado, pero es cierto que el cuento probablemente haya sido uno de los factores que ha hecho que estemos hoy aquí. En España no todo ha sido siempre como acaba de decir Ricard, ¿no? Él estaba ya sugiriendo efectivamente que ha habido muchos años, por desgracia, de realismo férreo. Cuando a mí me preguntan por el estado de salud del género hoy, siempre digo que es estupendo, y no porque no pueda ser mejor, no porque todavía no haya barreras que romper, sobre todo la más reacia siempre, que es la de la crítica, como tú ya apuntabas, esos complejos que tiene el crítico literario y el académico para aceptar un género imaginativo, pero es verdad que estamos en un momento estupendo en comparación a cómo se estaba antes. Es que aquí ha habido prácticamente un siglo en el que parecía no haber literatura fantástica. Sí ha habido siempre en España literatura fantástica, lo que pasa es que no se dejaba ver entre el alud de literatura realista, ¿no? La producción realista inundaba las librerías y, por supuesto, también ocupaba completamente toda la crítica, ¿no? Pero incluso Baroja o Unamuno o Valle Inclán tienen cuentos fantásticos, ¿no? Sí es verdad que los que tenían una producción más fantástica estaban siempre un poco en los márgenes. Tú nombras a Álvaro Cunqueiro, ¿no? En Galicia, tenemos a Joan Pelucho en Cataluña, a Chaga, etcétera, siempre en los márgenes. ¿Qué pasa? Que aquí hemos tenido una guerra civil, hemos tenido una dictadura y eso nos ha cerrado mucho, ¿no? a todos los niveles. Por ejemplo, aquí en los años 60, aunque hoy parezca mentira, estando como estamos en la Feria del Libro rodeados de tantísimos títulos, era muy difícil leer a Lovecraft o a Maupassant o a Edgar Allan Poe, ¿no? A partir de los años 60 se empezaron a traducir y entonces eso hizo posible que no solo los lectores españoles tuvieran posibilidad de leer a estos autores, sino que también nuestros propios escritores se formaran ya en esas lecturas, ¿no? Por eso quizá la normalización total se empieza a dar en los años 80 cuando publican autores españoles como José María Merino o Cristina Fernández Cobas, que son los que de verdad empiezan a hacer un fantástico literario fuera de toda duda y de todas esas sospechas que apuntabas, ¿no? El caso es que también tiene que ver, aparte de esas traducciones, también tiene que ver con todo esto el boom, ¿no? El boom hispanoamericano, la llegada de Cortázar, la llegada de Borges, hay otros muchos, ¿no? Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Juan Rulfo, en el realismo mágico, García Márquez también, y también yo creo que el cuento. Fíjate, el cuento es un terreno de experimentación, el relato corto siempre ha sido una distancia ideal para en un momento dado construir un mundo y destrozarlo en unos cuantos párrafos, ¿no? En unos cuantos párrafos puedes haber aniquilado a la humanidad y te quedas tranquilo. En una novela es más complicado porque, claro, ¿qué haces las otras 300 páginas después de haber matado a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso ha sido un poco el virus troyano que se ha introducido en nuestra literatura y que ha ido cambiándolo todo. Sí es cierto que ya los autores de mi generación, incluso de la anterior, nos hemos criado ya sí leyendo en estos casos todos estos autores extranjeros que he referenciado, pero también viendo cómo un José María Merino, una Cristina Fernández Cubas ya habían publicado, ¿no? En medio ha habido otros, ¿no? Estaba Pilar Pedraza, Elia Barceló, que la hablabas antes, una generación más intermedia, pero es verdad que todos nosotros hemos visto ya eso con naturalidad y todos los que estamos en esta sala creo yo que lo llevamos consumiendo lo fantástico desde el principio, también a través de la televisión, del cine, de las series, etcétera, ¿no? Al final, pues los que hemos visto La dimensión desconocida o Más allá del límite cuando éramos niños, o si no, los que se han criado pues, con un cine a veces de acción, a veces comercial, pero fantástico también, o todas las series que hay hoy que también están en todos los canales de televisión, pues
acaban viendo eso como un proceso natural, ¿no? Y yo creo que al final es lo que ha hecho que se escriba desde lo fantástico y se lea también con mucha tranquilidad. Yo creo que hoy día los lectores son los que menos complejos tienen con eso, y por eso está la sala llena y por eso surgen sellos como este tan necesarios, y no va a haber ningún problema en seguir adelante. Los libreros rápidamente van a captar también eso, ¿no? Al final lo único que queda es ese último eslabón, ¿no?, de la cadena, que es el del crítico, que en un país como es este, donde está el Quijote, donde hay elementos fantásticos ya como la cueva de Montesinos y tantas cosas que aparecen en el Quijote, pues parece que no lo acabamos de aceptar, ¿no? Yo creo que con la división del fandom se ve muy claro, ¿no? Se acusa siempre al fandom porque parece que viene del nicho de los aficionados y tal, pero ya vemos que no, que hay autores de todos lados. A mí lo que me gusta de este sello que estamos hoy presentando aquí es que tenéis la intención firme de acabar ya esa última división entre autores que se han acercado a lo fantástico o gente del fandom que también se ha acercado a lo fantástico, ¿no? Y por fin, a lo mejor en una misma casa pueden tener acogida. Le he hecho la pregunta fácil, ahora le voy a hacer la difícil. Esta era para lucirse lo que sabe, lo que gusta. Ahora le voy a hacer la complicada. La estaba apuntando él de todas maneras, ahora al final. No es complicada en su enunciación, es complicada de responder. Por eso en vez de decirla yo, se la traslado a él. La pregunta es, más allá de que haya una base, una pátina ahí de oficialismo que rechaza el género, la crítica, la academia, aparte de los medios de comunicación, eso se ha contagiado, ese estigma está en la sociedad, lo estamos rompiendo, pero está. ¿Qué leches pasa para que la gente vaya a ver Matrix sin ningún problema, vaya a ver por la televisión o se baje, busque, etcétera, Fringe o Juego de Tronos o incluso Expediente X, por irnos a un extremo, y no tenga ningún problema y no tenga que hacer distinciones raras? Y en cambio, o Miyazaki, por ejemplo, el gran Miyazaki, ¿no?, con el viaje de Chihiro, con Nausicaa, con todos ellos. ¿Qué es lo que pasa para que ahí no haya problemas y sin embargo nos ponemos con los libros y nos ponemos estupendos, decimos esto es alta literatura, esto es baja, esto sí, esto no, y tenemos que estar ahora diciendo que a lo mejor este sello intentará romper esa brecha? Bueno, pues para empezar que el libro en sí ya tiene ese concepto de producto de alta cultura, entonces eso no ocurre con el cine, con la serie de televisión, que se entienden desde el principio como entretenimiento. Con lo cual, si tú empiezas a ver una serie que se supone que solo es entretenimiento y no le vas a pedir más, y luego te da algo más, pues encima se lleva el reconocimiento, ¿no? Si te llega una serie, por decir una cualquiera, Juego de Tronos, ¿no?, que además de eso pues tiene unos valores narrativos, pues encima es como un plus, ¿no? Sin embargo, con el libro es al revés. Parece que hay que demostrar que estás a la altura del libro, ¿no? Entonces, la diferencia se marca ya ahí y por eso también hay tanta intención de separar. Yo creo que luego también, cuando estamos con algo que no mueve demasiado dinero, por ejemplo, la muy alta literatura, el que está ahí dentro se intenta hacer fuerte en su posición. Entonces el crítico literario no puede renunciar a eso porque es que es de lo que come, ¿no? De decir yo sé más que nadie de esto. Pero es que el escritor, que a lo mejor no vende mucho y que recela de determinados géneros, en el fondo lo único que está haciendo también es autoafirmarse, ¿no? Y marcar una distancia, ¿no? Yo creo que no solo le pasa al fantástico, le pasa a la literatura de humor y le pasa al género negro y le pasa también a todo lo que se puede ubicar en un género, ¿no? Parece que hay que estigmatizarlo, pero porque en el fondo se están intentando quitar competencia, ¿no? Yo creo que hay autores que sus obras por sí solas demuestran que están más allá de cualquier clasificación y de cualquier prejuicio, ¿no? Pensemos en Solaris de Stanisław Lem, pensemos en Crónicas Marcianas de Bradbury, ¿no? ¿Qué se le puede decir a eso? Borges, ¿no?, que ya lo estábamos citando antes. Sí, la verdad es que, no sé, supongo que la mayoría de los que estáis en la sala habréis visto Doctor Who. Yo cuando vi Doctor Who pensé, y Gran Bretaña lleva 40, 50 años pensando que esto es un gran referente, una gran tradición. Lo confieso, me costó un poquito entrar al principio, luego ya entré, y luego empecé a pensar en la cantidad de autores serios, muy serios. Estamos en el siglo XXI, estamos en el milenio. Los autores postmodernos hace tiempo que juegan con la cultura popular. La cantidad de autores serios que se han referido sin ningún problema y lo han asumido como su propia tradición.
Aquí parecería impensable, yo creo que empieza a no serlo, y por suerte lo vemos, después de haber hecho la parte teórica, con autores como los que tenemos aquí, ¿no? Voy a empezar con Concha Perea, ya que ella es la que tiene Concepción Perea, señorita Nicasia para... Concha, por Dios. Concha. Concepción es mi madre. Pero, Es que el libro lo firmó no te mi han dejado. madre. Bien. Señorita Nicasia, contigo. para los amigos y lectores. Me dice Concepción, yo cuando acabé el libro dije, vale, ya está, así no se enfada. Me sirve la introducción para lo que quería decir, y es que después de hacer toda esta teoría que hacemos Juan Jacinto y yo, y que nos ponemos serios, estupendos, y reflexionamos y buscamos una tradición, yo llego aquí para asesorar, me encuentro con que los primeros libros, debo confesarlo, aunque hay una maravilla como Bassy Town, que es absolutamente extraordinario, aunque hay cuentos excepcionales, uno de mis géneros favoritos, en la distopía de Bacigalupi, aunque ahora os hablaré del libro de Concha Perea, lo que me ocurrió a mí es que yo, cuando llegué, ya estaban estos libros contratados, o sea, no me voy a poner ni una sola medalla, pero llego y leo a Concha Perea y me lo paso de fábula, es decir, veo cómo ella coge el género, la literatura épica, la fantasía épica, y juega con las dos cosas que yo he dicho, es decir, con la fórmula que ya existía, porque a ella hay cosas que le gustan, pero también con la transgresión, y mezcla criaturas, y mezcla géneros, y mezcla humor, y pone sexo donde normalmente no se pone, y pone unos pequeños toques, digamos, perversos, divertidos, que hacen que yo me lea la parte de esos espejos y me lo pase muy, muy bien. Porque ese, y ahí va la pregunta, Concha, es el otro elemento. La literatura de género, cuando está bien hecha, y en tu caso, en la fantasía épica, hace que nos lo podamos pasar muy bien. Yo te imaginaba, luego te he empezado, la he conocido hoy, pero la he empezado a conocer antes virtualmente por las redes sociales, etcétera, y yo, me vas a perdonar la expresión, porque a uno a lo mejor no le parece bien, pero yo te veía escribiendo este libro y disfrutando como una enana. Sí, eso es verdad. A ver, tened en cuenta que esto empezó siendo un blog. Es un blog en el que a mí no me obligaba nadie a escribir, un blog en el que yo estaba escribiéndolo porque yo quería. O sea, simple y llanamente. Yo en un principio, cuando escribí el blog, bueno, esto se lo va a leer 4 amigos míos. El blog además al principio tenía una pequeña línea que decía, el blog que no lee ni mi madre. Pues mi madre no lo leía. Eso es cierto. Entonces yo pues escribía para mí y que escribía lo que yo quería leer. O sea, lo que a mí me hubiera gustado encontrar una novela. Yo soy muy fan de Terry Pratchett. Entonces, a mí, por ejemplo, pues hay momentos con guardias que yo me meaba. Yo lo empezaba a leer y decía, Dios, este hombre es genial. Pero Terry Pratchett tiene momentos en los que también te emocionan y tiene momentos en los que dices, tiene que conocer muy bien el género porque solo una persona que conoce muy bien el género parodia también el género. Y a mí la fantasía épica especialmente no me gusta, pero sí tengo que reconocer pues, que a todos tiene momentos que tú te lees algún libro y se te ponen los pelillos de punta. Entonces, hay cosas de la época que yo evidentemente las reivindico y me gustan. Pero yo no quería escribir la típica novela de grupo de amigos que salen de viaje porque tienen que rescatar a la princesa, matar al dragón o tirar el anillo al váter. No me interesa eso. O sea, y yo soy muy fan de Tolkien, pero no es lo que quiero hacer. Ya lo ha hecho mucha gente antes que yo. Entonces yo pensé que quería hacer una fantasía épica, que quería una serie de personajes femeninos, que eran los que yo estaba ya, quería ver. Yo no quería ver, por ejemplo, porque ahora cuando se hacía una época que sean personajes femeninos, sean muy transgresor, no, muy transgresor porque es con Antonteta. Y tampoco es eso. O sea, tú le pones una espada a una tía, chena a la princesa guerrera y eso es muy transgresor. Que fue transgresor en su momento, ya no. Entonces, pues decía, bueno, es que las mujeres somos más que o la princesa la que rescata o la guerrera que va cortando por ahí cabezas. Tiene que haber más caminos entre una cosa y otra. Y yo fue un libro que lo escribí para pasármelo bien. Y como esa fórmula me ha funcionado, sigo en esa línea. Si no me lo paso bien escribiendo, si no es un desafío, si no es un reto, no lo escribo. ¿Para qué? No tiene sentido. Te quería preguntar, lo has empezado a apuntar tú ahora, por el tema de las autoras del género, porque seguro que hasta los más jóvenes habéis oído que durante un montón de años se decía Elia Barceló, la gran dama de la ciencia ficción y la fantasía española, y se decía eso porque es buenísima, pero se decía eso porque prácticamente no había más. Es decir, ha habido un acercamiento por parte de lectoras y por parte de autoras al género, y a mí me gusta mucho que empecemos a hacer autores españoles con una autora y que sea contigo, porque además tiene una protagonista femenina. Además creo que hay guiños muy interesantes en ese sentido, y además creo que te sumas a algo que está cada vez más en alza y que desde Laura Gallego hasta Maite Carranza, pasando por ti, lo vamos a ver cada vez más, que son autoras haciendo muy buen género. Hombre, a ver, ahí está por ejemplo el Monse de Paz, que también escribe terror bastante interesante.
Bueno, pues está eso, Laura Gallego, Virginia de la Puente, hay una serie de chicas que estamos escribiendo literatura fantástica y creo que incluso pues, dentro de poco vamos a ver terror, vamos a ver ciencia ficción, que son géneros en los que no hemos entrado. Antes, no sé, parecía que la literatura fantástica la tenían que escribir los hombres. No sé por qué. No encima que se llamaran Smith. Sí. Eso es otro de los puntos de la normalización del género, ¿no? Sí, que ya estamos tan acostumbrados a leerlo que no distinguimos entre tíos. Claro, y pienso que es cuestión de tiempo que se vean también pues, el mismo número de mujeres que de hombres escribiendo el género. Yo, por ejemplo, pues cuando quise animarse, digo, bueno, ¿cómo va a ser el personaje? Lo tenía muy claro, pues me casé es una mujer que no es una niña, es una ala que ya está bastante mayorcita, es fea, no se ha puesto una falta en su vida y además tiene una mala leche impresionante porque está enfadada con todo el mundo. Entonces lo paga con todo el mundo. O sea, como protagonista es estupenda, para compartir piso con ella no. Pero es que todo el mundo hemos encontrado gente así y no importa el sexo que tenga. Entonces, ¿por qué tiene que ser un protagonista de una novela con una cierta épica, guapo, estupendo, que todo lo hace bien y que lo que le mueve es la generosidad por salvar al mundo? Picasso no quiere salvar al mundo. Picasso tiene sus ideales y ella va por ellos hasta la muerte. Pero realmente al mundo le interesa muy poco. Entonces, y es una persona que en algunos momentos puede ser muy cruel y muy tirana. Bueno, pero es que hay gente así. Y también merecen que les dediquemos novelas. Hablando de gente que merece cosas, creo que tienes dos muñecas delante con algo de historia, ¿no? Que tienes dos muñecas delante que tienen algo de historia. Sí, bueno, ella es Mucasia, que es la protagonista, y ella es Galerna, que es una de las malas malísimas. Entonces, pues son el día y la noche, ¿no? Porque, bueno, pues una sí sigue un poco más el tópico de su Herrera con la espada, que está así medio buenorra y tal, pero bueno, le deformé la cara porque me daba coraje, digo, no puede estar tan bien. Digo, además encima es la mala va a estar buena, los cojones no. Digo, ya le buscaré algo para estropearla, entonces la estropeé, le puse una cicatriz en la cara, que además se la hace ella porque es muy bestia. Está un poco loca también, se va a la misma un poco, su seguridad personal le preocupa poco, y eso cuando eres un mercenario es muy peligroso. Entonces, bueno, pues yo es que además, pues como empezaba a hacer el blog y tenía lectores y tal, pero bueno, yo nunca pensé que esto iba a llegar a esto, y yo decía, bueno, como tengo un poco de ego, como todos los escritores, decía, me voy a hacer mi propio merchandising. Y yo decía, pues voy a empezar a hacer mis personajes. Como no sé dibujar, porque yo hasta los 16 años de los lápices y los bols me llevaba muy mal, pues digo, dibujar no, coser tampoco. ¿Cómo me hago los personajes? Porque aparecieron las Botador, que fue un descubrimiento en mi vida muy caro además. Y dije, bueno, pues mira, la literatura no me va a dar de para las primeras mujeres, tendré que buscar otras cosas. Y bueno, empecé a hacerlas, empecé a diseñarlas y la verdad es que a veces me ha ayudado. O sea, yo a veces me atascaba con un texto y cogía alguno de los protas, porque tengo 17. Lo sentaba al lado del ordenador y le decía, cuéntame algo. Y que evidentemente no me contaba nada, el nivel de esquizofrenia no ha llegado todavía a ese nivel, pero por lo menos estaba yo un rato pensando y a lo mejor no se me ocurría escribir nada, pero decía, le voy a hacer una foto. Cogía la muñeca, me cogía la cámara de fotos, me iba al parque, la gente me miraba como si estuviera loca y yo decía, es que soy fotógrafa profesional y esto es para un calendario de no sé qué. Prácticamente todo el mundo se iba, me dejaba sola con mis chorradas. Y mientras estaba haciendo fotos y estaba pensando, de repente se me iba el bloqueo. Digo, venga, vuélvete para casa que tienes que escribir. Y yo pensaba, no, tú lo que quieres ir a trabajar. Digo, bueno, venga, voy a trabajar y luego volveré a escribir. ¿Y dormir cuándo? Déjalo de dormir, está sobrevalorado. Claro, como todos los capítulos de la novela, ahora lo veo y digo, la falta de sueño que mala es. Pero bueno, los estados de hipoxia también son muy malos para escribir, no os lo aconsejo, pero bueno, salían. Entonces yo empecé a crear los personajes y te ayudan porque le pones un poco de cara. Y cuando le pones cara a un personaje, pues no quiero decir que todos los autores tengan que hacerlo, no todos están tan locos como yo, pero a mí me ayudaba. Y bueno, además luego me ayudaba a conocer a gente maravillosa y aunque parece una tontería, atrajo a gente al blog, porque yo ponía las fotos y les decía, mira, más mona. Y esta chica que escribe, y se ponían a leer y algunas de ellas están hoy aquí y acababan diciendo, mandándome mensajes como, voy a ponerte una cabeza de caballo muerto en la cama si no pones el próximo capítulo pronto. Ante el terror de verme una escena como la del Padrino, pues yo escribía una loca. Luego además llegaron a amenazar a raptarme a las mascotas, en fin, cosas muy desagradables. Yo le debo mucho esta novela a la gente que leía el blog que tiraba de mí. Y escribe, y además me planteaban preguntas con las que yo no había pensado. A mí me decía gente, bueno, ¿qué va a pasar con este grupo? Eso no lo había pensado yo.
y me ayudaba bastante. O sea que realmente también están aquí por eso, porque por un lado o por otro ayudan a escribir. Recuerdo que el pobre George Martin no puede ir al cine porque, o no decirlo en su blog o en sus redes sociales, porque todos salen 40 diciendo gordo cabrón, ponte a escribir que queremos leer. Pero George Martin no es tu puta. ¿Qué? Que George Martin no es tu puta, no olvidemos. Exactamente. Me gusta que en esta mesa estén los tres, porque creo que representan tres líneas. Para presentar a Jesús lo voy a hacer de forma ya un poco más personal, porque la verdad es que fue el primer manuscrito que me dieron cuando llegué a Fantasy y dije, joder, vaya maravilla el trabajo que acabo de encontrar, porque me dan algo que es buenísimo para leer y me pagan por decir que es buenísimo para leer. Como esto sea así, a partir de ahora va a ser muy fácil. A mí me encantó descubrir el segundo, en este caso digo, la segunda novela de Jesús, porque además pienso que si Concha Perea está siendo ya un descubrimiento en una línea, él va a ser en noviembre un descubrimiento en otra, y que son complementarias, como digo, en un sello como este. ¿Por qué creo que es un descubrimiento? Porque su novela Los Hombres Muertos es una novela en la que a mí me parece que hace un ejercicio paralelo al que hace Félix J. Palma con H.G. Wells en su ciclo de El mapa del tiempo, El mapa del cielo, etcétera, y la tercera que pronto tendremos, supongo. Palabras mayores, amigo mío. Palabras mayores. Yo realmente veo un ejercicio paralelo, solo que en vez de hacerlo con Wells, lo hace con H.P. Lovecraft. Y lo hace además de una manera que hace muchos guiños referenciales, hace que sea una novela de aventuras, hace que haya momentos de terror, hace que haya momentos incluso irónicos, humorísticos. O sea, esa fusión de géneros está completamente. Y en ese sentido creo que es un libro muy de lo que también va a ser Fantasy igual que el de Concha Perea. Y te quería preguntar precisamente por esa fusión de géneros y por ese auge de Lovecraft, porque últimamente parece que vuelve a estar como en el ojo de mucha gente. Obviamente es un clásico absoluto, pero tú lo has querido pillar por la parte del clásico, pero también por otras menos conocidas, ¿no? Es que la figura en sí de Lovecraft, no ya su producción escrita, pero la vida del tío es fascinante. Y a mí me intriga mucho el paso de la obra de Lovecraft a la cultura popular. Yo he hablado con muchísima gente y siempre pregunto cómo pasa de un tío que se muere de cáncer de páncreas a los 30, a los 47, en la miseria prácticamente, a camisetas con Churros por Presley, ¿sabes? Y nadie me sabe decir exactamente por qué. Yo creo que es por los juegos de terror, pero eso ya va por lo menos uno de los factores. El caso es que la figura de Lovecraft es fascinante. Es fascinante. Uno de estos personajes, como dice José Luz, de su palacio, bigger than life, ¿sabes? Un tío que es racista, que es homófobo, que es un elitista, que apenas sale de su casa, que tiene una infancia tan durísima como tiene, pero que toda la gente a la que conoció se volvió loca por él. Estaba loquísima por él y estaba hasta el punto de crear una editorial para que el tío pudiera publicar sus obras. Y eso es un misterio, me parece súper atractiva su personalidad, y por eso merecía la pena dedicarle una novela. Una novela que la mejor manera, por así decirlo, de acercarme a él era meterlo en una de sus historias, pero no exactamente igual, era acercarlo al pulp que él cultivaba, pero dándole una pequeña vuelta que jugase con su pasado, con su psicología y con todos sus terrores. Y quería preguntarte también de algo que, bueno, la verdad es que lo tenéis los dos, que es los niveles de lectura. A mí lo que me encanta en los libros de fantasía, de género, de ciencia ficción, de terror, los que más me gustan son los que tienen diversos niveles de lectura. El nivel de lectura, me quito el cerebro, cojo las palomitas y me pongo a ver una película para pasármelo bien y ya está. La verdad es que estos dos tienen ese nivel de aventura o de humor y de engancharte hasta el final, pero luego, para los que quieren aprovechar el libro un poquito más, guiños explícitos y guiños implícitos, es decir, los obvios y los que hay que ser bastante especialista para encontrar, que eso es casi un reto siempre para los lectores, para los seguidores, para los fans, ¿no? En tu caso, la verdad es que te atreves mucho con ello, igual que Concha, pero llegas a meter ahí a unos cuantos personajes que van a sorprender, ¿no? Bueno, voy a decir Tolkien, por ejemplo. Toma. Pues sí, pero merece la pena, ¿no? Esto no quiero que suene muy pretencioso, pero teniendo en cuenta que la literatura es arte y que un libro es una obra de literatura, pues el arte tiene que funcionar a varios niveles. Y hay un nivel, por así decirlo, superficial, que es que lees una novela de aventura, como el caso de Los Hombres Muertos o de la Corte de los Espejos, en la que te tiras en el sofá, te la lees en 3 días y la disfrutas y ya está.
pero como escritor pues puede dar un poquito más de juego, encima como una figura como Lovecraft, que da muchísimo juego a la referencia, que ese es otro de los secretos de su éxito en la cultura popular, el rollo referencial que usa mucha gente. Yo soy de la tesis de que cualquier relato que escriba cualquiera de nosotros, si se le incluye una referencia a Lovecraft, gana mucho entero. ¿Por qué? Bueno, eso es otra discusión, pero el caso es que eso te da pie a jugar con todo lo que rodeaba a la figura de Lovecraft y a la época en la que está. El libro pasa en 1931, en el periodo de entreguerras, y ahí hay muchísimos personajes que tienen una fuerza enorme. Personajes que Lovecraft se va a encontrar en Londres, en Berlín o en Damasco. Que no puedo decir quiénes son, aunque lo ha dicho ya Tolkien, pero un par de ellos más. Hay bastante más. Que llega a una charla de fantástica y no se hable de Tolkien, les regalo algo al público, os lo prometo. Ya me contará cuando tenéis libro. No te vas a encontrar a Tolkien que te espera, ya te lo digo yo. Bueno, ni en Lovecraft que te espera. Bueno, en realidad, yo he tenido muchas discusiones con varios doctores de generación un poco más mayores, y he estado en varias charlas sobre Lovecraft y me parecía muy curioso que cada lector tiene su propio Lovecraft, ¿sabes? Luchas encarnizadas y discusiones a insultos de no Lovecraft es escritor de ciencia ficción, no es de terror, no es de tal, es de cual, porque cada uno interpreta al personaje a través de su obra como quiere. Entonces el mío, la verdad es que me cae bien. No te voy a engañar. Entonces eso se nota en la y de ahí viene parte del valor humorístico, que yo creo que Lovecraft, aparte de todos esos miedos y de todas esas psicosis que tenía, eran buenas. Y por eso la gente estaba loca. ¿Sabes? Y ese rollo del racismo, de admirar a Hitler, que lo vamos a hacer, y de ese tipo de cosas, en realidad era una pantalla que se ponía para potenciarse contra el mundo. Creo que la gente que lleva conociendo el que pasó esa pantalla encontró una bellísima persona, y eso también se ve fácilmente en el libro. Yo quiero decir por qué estoy encantado de sumarme al proyecto de fantasy y tiene que ver con estos 4 libros. Estoy encantado porque siempre me ha gustado el género de la distopía especialmente, y leyendo algunos de los relatos de Bacigalupi, pues me he encontrado con algunos de los que más me gustan. Ahora ya los añado a mi lista, digamos, principal. Porque me gusta mucho la mezcla entre filosofía del lenguaje y extraterrestres que hace en Basitown, que hace China Miéville. A mí me gusta, tú citabas antes Solaris, a mí me gusta Solaris porque no nos dice, como Frederick Brown, haciendo parodia, si hay un extraterrestre va a ser un hombrecito verde y va a ser de estas características. Eso es la parodia. Pero los que no hacen parodia también utilizan al extraterrestre de la misma manera. No, aquí lo vamos a ver con las complejidades de alguien que realmente estuviera afuera y las complejidades para entenderse. Por eso me ha encantado. Pero luego están ellos dos, ellos tres, porque ya lo vengo disfrutando en conjunto hace mucho tiempo, lo conozco desde que se ganaba, esto se puede decir, ¿no? Desde que se ganaba la vida solo ganando concursos de premios de cuentos, escribía cuentos y se ganaba la vida así. Pues a ellos dos también me ha encantado descubrirlos y disfrutarlos, porque en el caso de Concha, en el curso de ciencia ficción, yo hago casi un subcurso sobre criaturas del fantástico. Y la verdad es que lo he tenido que criticar por tu culpa. O sea, hay tantas criaturas aquí que me has descubierto, o nuevas, o con una nueva forma de aproximarse a ellas, que la verdad es que me ha ido muy bien. Y en el caso de Jesús, el Lovecraft que yo conocía, que la verdad es que es uno de mis autores de referencia, me lo ha dado la vuelta como una tortilla y me ha encontrado también cosas nuevas. O sea que creo que estos libros, aparte de disfrutarlos, en este caso me están aportando muchas cosas y espero que los aporten a vosotros. Yo le paso la palabra a Emi para que os la pase a vosotros, por si hay preguntas, pero os voy a hacer 2 promesas. La primera, que no todos los autores van a ser andaluces, porque tenemos que ser Fantasía de Cádiz. Esto es una Fantasía casualidad. de Cádiz. Total, además es verdad, porque por lo menos Algeciras de Cádiz, Fantasía de Cádiz. básicamente. China Miéville nació en Cádiz. Sí. Y para Bacigalupi en Tarifa. Y Félix también, si llega a venir, Félix también. O sea que bueno, va a haber autores de fuera de Andalucía y también dentro de Andalucía. Y la segunda cosa que os prometo es lo que me está pasando a mí, que es que yo creo que lo vais a pasar muy bien y por eso os recomiendo Fantasy. Te paso la palabra a Emi y os la paso a vosotros. Bueno, nada, si queréis hacer alguna pregunta a los que estamos en la mesa, los autores o a... Hace un momento he visto una mano ya al fondo, pero ahora no la veo. Bueno, me dicen que no hay mucho tiempo, o sea que como veo que tampoco hay muchas preguntas. Nada. Bueno, hay una. Hago yo. Vale. Es Barnes, ¿vale? Quiero saber, a partir de ahora vosotros vais a publicar a Miéville o vas a hacer un paréntesis en toda la producción de la factoría. 2. Habéis hablado de autores. A mí me gustaría saber si vais a tener grandes nombres en la traducción también, además de autores. 3.
cómo va a ir el tema de las tiradas, de los libros, si van a poderse encontrar, porque muchas veces hay libros que luego no se encuentran, desaparecen, caen en combate, y para encontrarlos pues es una verdadera movida. Muchas gracias. Bueno, aprovecho. Las tiradas, nosotros nos moveremos en unas tiradas muy ajustadas, pero que va a estar en todos los puntos de venta. Si os habéis fijado, estos 3 libros están en todas partes. Los puedes encontrar en el Corte Inglés, en una librería pequeña, en la FNAC, en Casa del Libro, en cualquier lado. También O sea, no van a ser, en ese sentido no van a ser libros de nicho que solo encuentres si los tienes que buscar. A ver, nosotros somos la red comercial básica de Random House Mondadori, que es una red comercial importante. Entonces estaremos en todos los puntos. Lo que no he dicho antes, que se me ha olvidado, es que todos los libros van a salir en digital y ahora mismo hay una oferta de lanzamiento que tenéis los 3 títulos a 4,99. Vamos a apurar y ajustar mucho los precios. Sobre China Neville, aquí no está su editora, que es Alix, pero sí os puedo decir que vamos a combinar un poco con la factoría de las ideas. O sea, no vamos a sacar nosotros ahora todo China Neville. Va a haber un poco, supongo que saldrán unos cuantos en los 2 sellos. Y la otra pregunta... Traductores. Traductores, pues estamos con Gemma Rovira, que la conoceréis, la traductora del Nombre del Viento, una de las mejores, con Manuel de los Reyes, también es un referente que ha traducido Pablo Bacigalupi. Yo creo que nadie nos podrá decir que nuestras traducciones son malas, porque en Random House, en Place Janés, las traducciones de Terry Pratchett son muy buenas. Tenemos aquí a uno de sus traductores también en la sala. Y pues seguiremos con los estándares de calidad de Random House Mondadori, por supuesto. Como está lloviendo, si queréis bloqueamos la puerta y seguimos es charlando. verdad. Está cayendo. Somos bastante bloqueados. Bueno, me dicen ya que cortamos. Bueno, muchas... Sí. Ah, que no cabe más gente. Vale, perdonad. O sea, que si queréis preguntar algo más... No,